El aprendizaje es la adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes sin los que los seres humanos no podríamos adaptarnos a los cambios. Es el proceso de asimilación de información mediante el cual se adquieren nuevos conocimientos, técnicas o habilidades y consiste en adquirir, procesar, entender y aplicar una información que nos ha sido enseñada o que hemos adquirido mediante la experiencia a situaciones reales de nuestra vida. Es vital para los seres humanos porque nos permite adaptarnos y saber cómo actuar en el medio en el que vivimos y en las diferentes situaciones a las que tendremos que enfrentarnos a lo largo de nuestras vidas. Podría decirse entonces que es el resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación, y es una de las funciones mentales más importantes. En él intervienen diversos factores que van desde el medio en el cual se desenvuelve el ser humano, así como los valores y principios que se aprenden en la familia. En esta última se establecen los principios del aprendizaje de todo individuo y se afianza el conocimiento recibido, el cual forma la base para aprendizajes posteriores. El aprendizaje está relacionado con educación, así como con el desarrollo personal. Cada persona es distinta y, por tanto, aprende de forma diferente. No todos tenemos una forma de aprender fija y única, sino que existen ciertas predominancias e inclinaciones por unas o por otras que pueden darse o no dependiendo de lo que se quiera aprender. Gracias a ello disponemos de diversos tipos de aprendizaje para usar el que más se ajusta a nuestras necesidades. De hecho, según la ciencia existen 13 formas diferentes para adquirir conocimientos y se encuentran asociadas a la forma de recepción y asimilación de una nueva idea. Saber los tipos de aprendizaje existentes puede servir para orientar a los docentes en su forma de enseñar, para personalizar cada proceso, adaptando a las necesidades y preferencias del alumnado, y por otro lado es útil también para los estudiantes que quieran conocer mejor su perfil y adoptar nuevas técnicas de estudio. El aprendizaje implícito es el que se da generalmente de manera no intencional y donde el aprendiz no es consciente sobre qué se aprende, como hablar, por ejemplo, moverse o caminar. El resultado de este aprendizaje es la ejecución automática de una conducta motora. Lo cierto es que muchas cosas que aprendemos se dan sin darnos cuenta. Aprendizaje explícito. Este se caracteriza porque el aprendiz tiene la intención de aprender y es consciente de que aprende. Por ejemplo, este tipo de aprendizaje nos permite adquirir información sobre personas, lugares y objetos. Aprendizaje asociativo. Este es un proceso por el cual un individuo aprende la asociación entre dos estímulos o un estímulo y un comportamiento. Nuestra mente asocia determinados conceptos a otros, como también a ciertos estímulos externos o sucesos. Aprendizaje no asociativo. Se basa en un cambio en nuestra respuesta ante un estímulo que se presenta de forma continua y repetida. Por ejemplo, cuando alguien vive cerca de una discoteca, al principio puede estar molesto por el ruido. Al cabo del tiempo, tras la exposición prolongada a este estímulo, no notará la contaminación acústica. Aprendizaje significativo. Este tipo de aprendizaje se caracteriza porque el individuo recoge la información, la selecciona, organiza y establece relaciones con el conocimiento que ya tenía previamente. Es decir, una persona relaciona la información nueva con la que ya posee haciendo una asociación. Aprendizaje cooperativo. Este permite que cada alumno aprenda, pero no solo, sino junto con sus compañeros. Los grupos de alumnos no suelen superar los 5 miembros que toman diferentes roles y funciones. El profesor es quien forma los grupos y quien los guía, dirigiendo la actuación y distribuyendo roles y funciones. Aprendizaje colaborativo. Es similar al aprendizaje cooperativo, pero se diferencia del mismo en el grado de libertad con la que se constituyen y funcionan los grupos. En este tipo de aprendizaje son los profesores o educadores quienes proponen un tema o problema y los alumnos deciden cómo abordarlo. Se centra en potenciar las capacidades de cada estudiante a partir del intercambio de conocimientos entre pares. Aprendizaje emocional. Este aprendizaje significa aprender a conocer y gestionar las emociones de manera más eficiente, aporta muchos beneficios a nivel mental y psicológico, pues influye positivamente en nuestro bienestar,
mejora las relaciones interpersonales, favoreciendo el desarrollo personal y nos empodera. Aprendizaje observacional. Este aprendizaje es por imitación o modelado y se basa en una situación social en la que al menos participan dos individuos, el modelo y el sujeto que realiza la observación de dicha conducta y la aprende. Aprendizaje experiencial. Se produce como fruto de la experiencia. Esta es una manera muy potente de aprender. De hecho, cuando hablamos de aprender de los errores, nos estamos refiriendo al aprendizaje producido por la propia experiencia. Aprendizaje por descubrimiento. Este aprendizaje hace referencia al aprendizaje activo, en el que una persona, en vez de aprender los contenidos de forma pasiva, descubre, relaciona y reordena los conceptos para adaptarlos a su esquema cognitivo. Aprendizaje memorístico. El aprendizaje memorístico significa aprender y fijar en la memoria distintos conceptos sin entender lo que significan, por lo que no se realiza un proceso de significación. Se lleva a cabo como una acción mecánica y repetitiva. Aprendizaje receptivo. La persona recibe el contenido que ha de internalizar. Es un tipo de aprendizaje impuesto o pasivo. Además de los anteriores, existen otros tipos de aprendizaje. El aprendizaje inmersivo. En este tipo de aprendizaje se elimina el modelo tradicional en el que los estudiantes se limitaban a oír al docente. Gracias a los avances de la tecnología y con una serie de programas, los alumnos se convierten en autodidactas y pasan a experimentar el aprendizaje por sus propios medios. Aprendizaje online o e-learning. Al igual que en el anterior, gracias a la tecnología, surge también este modelo autodidacta, que tiene a su servicio una gran cantidad de herramientas que hacen que sea más un aprendizaje colaborativo. Independientemente del tipo de aprendizaje que practiquemos, este debe de ayudar a enriquecer la mente, moldear el actuar y engrandecer el espíritu. La maduración en cuanto al aprendizaje es el conjunto de procesos que posibilitan el desarrollo de una conducta específica. Es el desenvolvimiento de los rasgos heredados no provocados por práctica ni por la experiencia. Tenemos tres tipos de maduración. La maduración motriz, referido a la maduración física de huesos, músculos y glándulas. La maduración emocional, referido a actitudes que demuestran superar el infantilismo, y la maduración cognitiva o mental, que es la condición óptima para iniciar el proceso de aprendizaje. El aprendizaje es el resultado de los procesos de maduración de las capacidades innatas, conduce a un desarrollo psicológico pleno en todas las funciones, siendo posible adiestrar la memoria, la atención, la voluntad, la capacidad de razonar, de manera que rindan al máximo de sus posibilidades en distintas personas. En cuanto a las experiencias tempranas, podemos decir que el entorno en el que el individuo se desarrolla en sus primeros años de vida es sumamente crítico para el desarrollo saludable de su sistema nervioso. De acuerdo a esto, tenemos varias concepciones de cómo se lleva a cabo el proceso de aprendizaje, maduración y desarrollo del ser humano. Entre las que destaca es la teoría del desarrollo de Hessel, donde nos dice que el niño puede ser comprendido por la forma en cómo se comporta y que el desarrollo es un proceso madurativo continuo que evoluciona progresivamente y tiene una fuerte determinación biológica. Divide a la conducta motriz, adaptativa, del lenguaje y personal social. Tenemos el desarrollo como conducta aprendida de Watson y Skinner, donde nos proponen el condicionamiento clásico, que es el proceso mediante el cual se logra una respuesta a través de un estímulo determinado. Es decir, la conducta puede ser adquirida por un condicionamiento, un estímulo o una respuesta. Y Skinner con el condicionamiento operante, que es la forma de aprendizaje donde se utilizan las conductas voluntarias. La conducta se puede alentar con refuerzos, es decir, con premios o castigos.
También tenemos lo que es el desarrollo psicosocial de Freud, donde nos dice que las necesidades afectivas de los niños, su desarrollo libidinal, pulsiones relacionadas al deseo, sexualidad infantil, envidias, celos y expectativas, se llevan a cabo en ciertas etapas. Tenemos la oral, que se relaciona con la boca y va de los 0 a 1 año y medio. La anal, que va de el año y medio a 3 años y se relaciona con el control de esfínteres. La fálica, que se relaciona con la manipulación de los genitales y la orientación sexual y va de los 3 a los 6 años. La etapa de latencia, que es de los 6 a los 11 años y las pulsiones están dormidas. Y la etapa genital, que va a partir de los 12 años, donde se presentan los cambios biológicos de la pubertad y reaparecen los impulsos sexuales. En cada etapa el individuo adquiere actitudes y habilidades que lo convierten en un miembro activo de la sociedad. Y también tenemos lo que es el aparato psíquico, que es el yo, el consciente racional, el super yo, que son los valores e ideales de la sociedad, y el ello, que son los impulsos biológicos y reservorio de pulsiones. Tenemos el desarrollo cognitivo según Piaget, donde nos dice que los niños avanzan a través de una secuencia de 4 estadios o grandes periodos críticos, cada uno de los cuales está marcado por cambios en cómo los niños conciben el mundo. La primera etapa, que es la sensoriomotora, que va de los 0 a los 2 años, el aprendizaje es mediante los sentidos y la interacción con los objetos. La etapa 2, que es la preoperacional, que va de los 2 a los 7 años, el desarrollo de la función simbólica del lenguaje oral y escrito. En la etapa 3, que es de las operaciones concretas, que va de los 7 a los 12 años, el niño puede hacer operaciones mentales simples como la reversibilidad. Y en la etapa 4, que van las operaciones formales y va a partir de los 12 años a la adultez, ya se tiene un pensamiento lógico, abstracto, inductivo y deductivo. El desarrollo psicosocial de Erikson marca 8 etapas u 8 edades, donde nos dice que la primera etapa va de los 0 a los 18 meses y es la confianza contra la desconfianza. Aquí se crean los vínculos afectivos que dan sensación de confianza física. La etapa 2, que va de los 18 meses a los 3 años, es la autonomía versus vergüenza y duda, exploración del mundo, desarrollo del cuerpo, control fisiológico y desarrollo lento. La etapa 3, que va de los 3 a los 5 años, es la iniciativa versus culpa, y aquí se da el desarrollo de la creatividad, se manipula el entorno, el niño tiene más energía, se comprende más. La siguiente etapa, que va de los 5 a los 13 años, es la laboriosidad contra la inferioridad. Aquí se comienza la vida en sociedad con los pares, se tiene una conciencia, el niño es orgulloso de sus actos. La siguiente etapa, que va de los 13 a los 21 años, es la búsqueda versus la difusión de identidad. Se busca la identidad propia y de cómo se es visto por los otros. La etapa, que va de los 21 a los 40 años, es la intimidad versus aislamiento. Se busca estar cerca de los otros y lograr una intimidad. La siguiente etapa, que va de los 40 a los 60 años, es la generatividad versus estancamiento. Surge la preocupación por la siguiente generación. Se busca un equilibrio entre la productividad y el estancamiento. Y la última etapa, que va a partir de los 60 años, es la integridad versus depresión.
Se reflexiona sobre el pasado, existe un sentimiento de inutilidad y aparecen enfermedades. También tenemos el desarrollo como una cuestión de contexto de Vygotsky, donde nos dice que el contexto social influye en el aprendizaje más que en las actitudes y las creencias. Tiene una profunda influencia en cómo se piensa y en lo que se piensa. El contexto forma parte del proceso de desarrollo y en total moldea los procesos cognitivos. El contexto social debe ser considerado en diversos niveles. El primero, el nivel interactivo inmediato, construido por los individuos con quienes el niño interactúa en esos momentos. El nivel estructural, construido por las estructuras sociales que influyen en el niño, tales como la familia, la escuela. Y el tercer nivel, que es el nivel cultural o social, construido por la sociedad en general, como el lenguaje, el sistema numérico y la tecnología. Dentro de todas estas teorías del desarrollo podemos mencionar que es multidimensional, es un proceso complejo y en todas se divide en 4 dimensiones básicas, que es el desarrollo físico, donde incluye las bases genéticas como el crecimiento, el desarrollo motor, los sentidos, los sistemas corporales, el desarrollo cognoscitivo, que son los cambios en los procesos intelectuales, en el pensamiento, en el aprendizaje, el desarrollo emocional o socioafectivo, que es el apego, la confianza, la seguridad, el amor, el afecto, las emociones, los sentimientos, el temperamento, y el desarrollo social, que es el desarrollo moral de los padres, del trabajo, los roles, las vocaciones y el empleo. Se llama sistema nervioso al conjunto de órganos y estructuras de control e información del cuerpo humano, constituido por células altamente diferenciadas, conocidas como neuronas, que son capaces de transmitir impulsos eléctricos a lo largo de una gran red de terminaciones nerviosas. El sistema nervioso tiene 3 funciones básicas: la sensorial, la integradora y la motora. La sensorial percibe los cambios internos y externos con los receptores u órganos receptivos. Los cambios incluyen una amplia gama de factores físicos, como la luz, presión o concentración de sustancias químicas disueltas. La integradora analiza la información sensorial y toma las decisiones apropiadas. Se activa o modifica por la información que está almacenada y se recupera de la memoria. La motora provoca respuestas de músculos o glándulas. El sistema nervioso puede estimular músculos y glándulas para que actúen o se inhiban. Las células del sistema nervioso se llaman neuronas y son de suma importancia para su correcto funcionamiento, ya que se encargan de transmitir la información sensorial. El cerebro es una maquinaria muy avanzada, mucho más potente que cualquier computadora, por compararla con algo. Podría decirse que es lo más complejo en el mundo. El cerebro humano contiene más de 80.000 millones de células. Las grandes ramificaciones se llaman dendritas. Las pequeñas son espinas dendríticas. Cada neurona tiene hasta 10.000 ramificaciones. Las espinas dendríticas se separan y se juntan de nuevo. Cuando aprendemos algo, las neuronas empiezan a trabajar. Estas se mueven a toda velocidad. Una neurona extiende sus espinas para unirse con otra. En este momento aprendemos algo. La unión, llamada también sinapsis, la cual abre una nueva ruta para que los impulsos eléctricos se distribuyan. Cada vez que un impulso eléctrico pasa por ahí, refuerza la unión. Las rutas que no se utilizan se eliminan. Cada vez que aprendemos algo, se crea una sinapsis entre neuronas. El proceso del aprendizaje comienza desde edades muy tempranas y perdura durante toda la vida, pero a menor ritmo con el paso del tiempo. El sistema nervioso no tiene su forma permanente definida en el momento en que nacemos, sino que desde el periodo prenatal hasta la adultez
se produce un proceso que depende no tanto de la genética. A este proceso se le conoce como plasticidad sináptica. En el pasado se creía que el cerebro nacía con un número determinado de neuronas, y ese número no cambiaba, además de pensar que el aprendizaje provenía del mismo número de neuronas. Sin embargo, estudios recientes convergen en que el número de conexiones entre ellas es lo que determina el aprendizaje en los seres vivos. El sistema nervioso conserva la capacidad de por vida de crear nuevas sinapsis, es decir, la capacidad de crear nuevos canales de transmisión de información entre neuronas. Esta capacidad, que consiste en la posibilidad de que las neuronas puedan modificar su morfología, es lo que nos permite aprender y memorizar. Por tanto, las neuronas pueden cambiar su morfología y funcionalidad, facilitando la adaptación y flexibilización del individuo. Esta capacidad de modificación es lo que se conoce como plasticidad neuronal. Hoy día se sabe que las sinapsis se remodelan de forma permanente a partir de las experiencias del individuo, determinando su aprendizaje. La plasticidad neuronal es una característica intrínseca al cerebro, independientemente de su estado. Es decir, que no importa si está dañado o sufrió algún tipo de pérdida neuronal, se puede seguir aprendiendo a lo largo de la vida, siempre y cuando siga existiendo conexiones neuronales. Pero es verdad que con el paso del tiempo se tendrá menos facilidad para aprender que en edades tempranas, ya que la plasticidad neuronal termina de forma gradual.